Hola, bienvenidos y bienvenidas a The Cook Project, el podcast donde exploramos los diferentes aspectos de la cultura humana desde una perspectiva crítica y reflexiva. Soy Jorgito Salvaje y hoy tengo el honor de entrevistar a Diego Ventura, un reconocido antropólogo que ha dedicado su vida al estudio del lenguaje, la literatura y el arte. ¿Cómo estás, Diego? Muy bien, Jorgito. Muchas gracias por invitarme a este espacio tan interesante. El gusto es mío, Diego. Y bueno, para empezar, me gustaría que nos contaras qué es el lenguaje y por qué es tan importante para la humanidad. Claro, Jorgito. El lenguaje es la capacidad que tenemos los seres humanos de comunicarnos mediante signos orales, escritos o gestuales. El lenguaje es lo que nos permite expresar nuestros pensamientos, sentimientos, ideas, opiniones, etc. Pero el lenguaje no es solo un medio de comunicación, sino también un medio de creación. Con el lenguaje podemos inventar, imaginar, transformar y transmitir la realidad. Muy interesante, Diego. Y dentro del lenguaje, ¿qué tipos podemos distinguir? Bueno, Jorgito, hay muchos tipos de lenguaje según el criterio que se utilice para clasificarlos. Por ejemplo, podemos hablar de lenguaje verbal y no verbal, según el que se utilicen palabras o no. También podemos hablar del lenguaje formal e informal, según el grado de corrección o familiaridad que se emplee. Y por supuesto, podemos hablar del lenguaje literario y no literario, según el uso que se le dé al lenguaje. Entiendo, Diego. Y precisamente el lenguaje literario es el que nos interesa en este podcast, porque es el que usan los escritores para crear sus obras de arte con las palabras. ¿Qué nos puedes decir sobre el lenguaje literario, Diego? Pues el lenguaje literario se caracteriza por tener una intención estética, es decir, por buscar la belleza, la originalidad, la creatividad y la expresividad en el uso del lenguaje. Para ello, los autores y autoras recurren a diferentes recursos y figuras literarias, como las metáforas, las comparaciones, las personificaciones, las hipérboles, etc. El lenguaje literario es un lenguaje que juega con el significado y el sonido de las palabras, que crea imágenes y sensaciones, que provoca emociones y reflexiones. Y dentro del lenguaje literario podemos encontrar diferentes tipos de texto, según el género al que pertenezcan. ¿Qué géneros literarios conoces, Diego? Bueno, Jorgito, los géneros literarios son las categorías que clasifican las obras literarias según su forma, su contenido y su intención. Las más conocidas son el género narrativo, el género lírico y el género dramático. Cada uno de estos géneros tiene sus propias características y subgéneros. Por ejemplo, el género narrativo se basa en contar una historia, con los personajes, un narrador, un espacio y un tiempo. Por su parte, el género lírico se basa en expresar los sentimientos y emociones del autor o autora, o de un hablante lírico que los representa. El género lírico suele escribir en verso, aunque también puede haber en prosa lírica. Dentro del género lírico podemos encontrar subgéneros como la poesía, los cantares, las canciones, los himnos, etc. Y finalmente el género dramático se basa en representar una acción con unos personajes, un diálogo y unas acotaciones. El género dramático se suele escribir en forma de obra de teatro, aunque también puede haber otros formatos. Dentro del género dramático podemos encontrar subgéneros como la tragedia, la comedia, el drama, el melodrama, etc. Y ahora que ya hemos repasado los géneros literarios, ¿qué opinas sobre la lectura? Pues la lectura es una actividad fundamental para el desarrollo intelectual, cultural y emocional de las personas. Leer nos permite ampliar nuestro vocabulario, mejorar nuestra ortografía, desarrollar nuestra imaginación, conocer otras culturas, aprender de otras experiencias, disfrutar de la belleza del lenguaje, etc. Pero la lectura también es una actividad crítica que nos permite cuestionar, analizar y comparar las obras literarias que leemos. Así es, Diego. Leer es un placer y un derecho que todos y todas deberíamos ejercer. Y para ello, nada mejor que acercarnos a la literatura, que es el arte de la palabra escrita. Y la literatura, como ya hemos visto, tiene una gran variedad de géneros, estilos, autoras y autores. Épocas y corrientes. La literatura es un reflejo de la historia de la sociedad, de la cultura y el pensamiento humano. Precisamente, para entender mejor la literatura, podemos recurrir a la hermenéutica, que es la ciencia que se ocupa de la interpretación de los textos, especialmente los literarios. La hermenéutica nos ayuda a comprender el sentido y el significado de las obras literarias, teniendo en cuenta el contexto del autor o autora, el público, la intención, etc. La hermenéutica nos permite apreciar mejor la riqueza y la complejidad de la literatura. Para terminar, ¿qué nos puedes decir sobre la corriente artística, Diego? Pues la corriente artística es el conjunto de tendencias, características y rasgos que comparten las obras de arte en determinada época, lugar o movimiento.
La corriente artística nos ayuda a clasificar y analizar las obras de arte, tanto literarias como visuales, musicales, etc. La corriente artística nos muestra la diversidad y evolución de la expresión humana. Excelente, Diego. Y dentro de las corrientes artísticas podemos encontrar muchas y muy diversas, como el romanticismo, el realismo, el modernismo, el surrealismo, etc. Cada una de estas corrientes artísticas tiene propios principios, valores, técnicas y representantes. Por ejemplo, el surrealismo se basa en la expresión del subconsciente, la libertad y la imaginación, y tiene como representantes a diversos autores como André Breton. Y con esto hemos llegado al final de este episodio, donde hemos hablado sobre el lenguaje, la literatura y el arte, y sobre cómo estos aspectos nos definen como seres humanos. Muchas gracias, Diego, por acompañarnos en esta edición. Esperamos que les haya gustado y que hayan aprendido algo nuevo. Nos despedimos hasta el próximo episodio. Soy Jorgito Salvaje y esto fue The Coop Project. Hasta pronto.